al misterio. ¿Qué tal, queridos amigos del misterio? ¿Cómo están? Ya es lunes, supuestamente, y estamos aquí. ¿Por qué te ríes, JC? No. No. Sí, es lunes. Ok, es lunes. Es lunes, estamos arrancando semana con un gran episodio temático, pero primero déjenme darle paso a mis queridos compañeros y amigos, expertos del misterio. Mi querido Charlie Pérez, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, querido Edgardo? JC, un placer saludarte el día de hoy. Pues no somos expertos, pero nos gusta platicar estos temas. Apasionados, por lo menos. Así. Exacto, apasionados de verdad. Eso es todo. Y el pequeño guerrero del misterio, mi querido JC, otro gran apasionado. Pues muchísimas gracias. Sí, tampoco soy experto, de hecho, no, para nada. Pero como bien dicen, me gustan estos temas y creo que desmenuzarlos también es bien interesante. O sea, no solo hablamos por hablar, bueno, en algunas ocasiones sí, pero desmenuzarlos y verles desde otro ángulo, puede ser del lado escéptico o algo, creo que también es bien interesante. Sí. Y que no somos expertos, les queda claro a la gente que nos ve y nos escucha, o sea, les queda clarísimo que no somos expertos. Y qué bueno. Sí, no expertos, pero como digo, apasionados, nos gusta y pues siempre es padre, ¿no? Fíjate, escuchar diferentes voces, diferentes puntos de vista. A lo mejor decimos cosas que ya se saben o repetimos lo mismo, pero lo hacemos de una manera diferente, ¿no? Eso sí. Entonces, por ejemplo, hoy vamos a platicar de abducciones y abducidos. Y vale la aclaración que estoy haciendo porque el otro día, no me acuerdo qué fan nos puso ahí un comentario aquí abajo en el YouTube, de que si íbamos, en el del Titanic, que si íbamos a hacer segunda parte, que avisáramos porque él creía que era el mismo episodio. Y no recuerdo, creo que fue Zodiaco, mi querido Zodiaco, no es segunda parte, sino que volvemos a tratar el tema en YouTube porque es una nueva plataforma que no teníamos. Lo abordamos en puro podcast y volvemos a platicar de algunos temas, pero ahora en YouTube para que pueda usted ver nuestras carotas ahí todo el tiempo. Claro, ¿no? Y además es un plus. Pero mira, también además, aunque no son como segunda parte como tal, pues en esa ocasión, por ejemplo, del Titanic que ya habíamos hablado, pues salieron nuevos datos y ahorita, hoy por hoy, de lo que hicimos, también salió un nuevo dato que ahorita me recordaste, que ya hay un tour, ahora sí ya oficialmente, un tour 3D donde tú puedes recorrer los pasillos del Titanic. Busquen por ahí el link, ¿no? Obviamente no son segundas partes, pero tampoco es el mismo programa. Obviamente vamos buscando más información todo el tiempo renovamos. Y lo platicamos de otra manera, ¿no? Es un refresh. Exactamente. Esa es la palabra, es un refresh. Así es. Entonces, pues hoy nos tocan abducidos y abducciones, queridos compañeros. Un tema interesantísimo, controvertido, controversial. Pues vamos a escuchar la cápsula. El fenómeno ovni ha sido registrado a lo largo de la historia por personas, en pinturas, fotografías o video. A algunos cuantos les da miedo el tema, a otros les emociona. Pero ahora imagínate tener un encuentro cercano, y no solo eso, sino ser secuestrado por ellos, es decir, abducido. Dentro de la ufología, las abducciones tienen su lugar aparte. Se contemplan y estudian como otro fenómeno porque no es lo mismo simplemente avistar un platillo que tener contacto con alguna raza alienígena. Alrededor del mundo son muchas las personas que afirman haber sido abducidas por distintos tipos de extraterrestres o humanoides, en los más variados tipos de naves extraterrestres, aunque hasta donde sabemos, este constituye un fenómeno relativamente moderno, pues su aparición data de los años 50. Existen, por supuesto, unos casos más famosos que otros, pero en la gran mayoría se habla de los mismos secuestradores, las mismas prácticas y los mismos efectos. ¡No! Pérdida de memoria, experimentos científicos, pérdida del tiempo, recuerdos vagos o pocos claros, un rayo de luz inmovilizador. Pero todo esto es verdad.
¿Acaso estamos a merced de una raza altamente desarrollada que está secuestrando humanos sin que podamos hacer nada al respecto? Experimentación genética, intercambios sexuales, fecundación alienígena. Déjate abducir por nuestro episodio de esta semana porque intentaremos descubrir estas y otras interrogantes. Una pareja que va por la carretera de noche afirma haber sido secuestrados por un enorme platillo volador. Un trabajador encuentra un extraño dispositivo injertado en su cuerpo después de ser abducido. Una mujer es vista levitando hacia una extraña nave en pleno Nueva York. Alrededor de todo el mundo son innumerables los reportes de personas que están convencidas de haber sido abducidas por alienígenas. Pero si esto es cierto, ¿qué buscan realmente? ¿Acaso nuestro planeta es una simple granja de una raza más avanzada? Toma aire profundamente y no te muevas de tu asiento, porque hoy en Fórmula del Misterio iremos tras el fenómeno cuando nos dejemos atrapar por una nueva clase alienígena. Hoy, abducciones. Bueno, pues el tema está ahí sobre la mesa. ¿Ustedes qué opinan, queridos compañeros? Las abducciones y abducidos. Mira, yo déjame iniciar como por el principio. Se supone que desde los años 50 los relatos de abducciones suelen incluir la descripción de una sala semejante a un laboratorio, en la cual pues los extraterrestres realizan algún tipo de experimento o investigación sobre el individuo. Este relato subjetivo de este secuestro suele incluir la idea de que él mismo estaría precedido por la voluntad, o sea, que se lo llevaron a fuerza. La conciencia en el instante, en el interior de este lugar, pues no está. Y también, no sé, ustedes lo podrán saber más. Se supone que después de alguna abducción, pues llegan a tener algún rastro, que pueden ser pesadillas frecuentes, cicatrices o algunas marcas en el cuerpo, alguna fobia repentina a algo, o a objetos, a ruidos. Entonces, creo que tiene como muchos, como diría ahí sí mi Edgardo, muchas aristas de lo que puede o no puede ser una abducción. Hay una consecuencia y un elemento muy importante y que creo que está prácticamente en el 95% de las abducciones, que es la pérdida de memoria y la pérdida del tiempo. Todos los abducidos perdieron la noción del tiempo y no tienen recuerdos claros de lo que sucedió. Y eso es muy conveniente, ¿no? Digo, claro. Yo soy escéptico en este tema, sin duda. Es muy conveniente decir, pues sí, me abdujeron y no me acuerdo de nada. ¿Y qué viste? No, es que no sé. No me acuerdo. Pues, o sea, me acuerdo que vi la nave, me levantaron y después me regresaron. Y ya, no se acuerdan de más. Hay otros que dicen que les piden silencio, ¿no? Y si dices algo, regresamos por ti y te rompemos la madre. Ah, bueno, está bien. Hay muchas historias muy recurrentes, otras no tanto, otras que no coinciden demasiado. Pero sí, es una cuestión rara el que los abducidos se dan como en lugares muy lejanos, muy solitarios, ¿no? Como alejados de la civilización, como en cabañas alejadas de la ciudad, en campos muy abiertos, en carreteras, así es. Entonces, pues insisto en lo mismo, eso también es muy conveniente, ¿no? Decir, pues sí, me abdujeron cuando iba yo caminando en la carretera yo solito, y qué chingos hacías caminando en la carretera tú solo, ¿no? Pues es que ahí andaba y me levantaron. No, hay abducidos muy, muy famosos, ¿no, Edgardo? Tú debes tener por ahí. Sí, ahorita vamos a hablar de los casos, pero vamos a empezar, como decía JC, y yo lo mencionaba al principio, desde los años 50. Sobre todo se tiene el caso de Betty y Barney Hill, que es una pareja de esposos de color, que fueron como el primer gran caso de abducción, y precisamente iban en la carretera en su coche. Y ellos pues dicen que fueron abducidos, ¿no? Pero también tenemos que, ahorita que decías eso, mi querido Charlie, habría que diferenciar
Hay diferentes tipos o clasificaciones podríamos hacer de abducciones. Evidentemente y efectivamente, el de una persona solitaria que es abducida y solo cuentas con su testimonio, que está en lugares apartados y que no tiene muy claros los recuerdos. Otros casos donde hay testigos, entonces eso ya está un poquito más interesante. Claro. Y otros casos donde tenemos algún tipo de prueba o de rastro, ¿no? De rastro de la abducción, y que además fue no en lugares apartados y solitarios, sino en ciudades. Entonces, si quieren los vamos viendo uno por uno. Yo empezaba con Betty y Barney Hill, ¿no? Después hay uno bien interesante que es, híjole, yo creo que es el suceso más famoso. Sí, yo creo que el más, o de los 5 más importantes, que es el de Travis Walton, que ustedes lo deben de conocer perfectamente. Travis Walton era un joven en ese entonces. Esto le sucedió en el 75 y trabajaba como en los bosques, como no me acuerdo si como leñador o alguna cosa así. Iba de regreso en la camioneta con su grupo de compañeros y de amigos, eran 5, y vieron de repente una luz en el bosque, y entonces se encaminaron para ver de qué se trataba, porque pensaron que quizá podría ser un accidente o que podrían prestar algún servicio a alguien que lo necesitara. Y vieron efectivamente que había un disco con luces en el cielo. Entonces Travis Walton, que era medio temerario, pues se bajó de la camioneta y caminó hacia la luz, hacia el disco. Emite un rayo de luz. Él lo cuenta así, que sintió como si lo golpeara, como si lo empujara el rayo de luz y lo golpeara contra el piso, e inmediatamente después lo empieza a levitar y lo sube a la nave. Y pues evidentemente los compañeros de trabajo, entre ellos el capataz, salen despavoridos, y Travis Walton está perdido durante 5 días. En esos 5 días, pues se hizo toda una pesquisa, se informó a las autoridades, lo buscaron por todas partes, nunca pudieron dar con él. Pero estos güeyes que lo vieron no dijeron nada. No, dijeron que había sido abducido por un objeto no identificado, y entonces obviamente no les creyeron. Incluso se llegó a pensar que lo habían matado, y entonces fueron sometidos al polígrafo, fueron tratados de criminales, juzgados por la sociedad, por las autoridades, y de repente 5 días después Travis Walton aparece como a 20 kilómetros de donde supuestamente lo abdujeron, desorientado. Y él sí recordaba más claramente qué fue lo que sucedió, y efectivamente dice que lo tuvieron en una mesa de operaciones, que le estuvieron haciendo pruebas, que cuando abrió los ojos y despertó vio a 3 entes humanoides alrededor de él y que lo estaban estudiando. Y él pues evidentemente trató de liberarse, forcejeó, se espantó mucho, y ellos no le dijeron nada, pero de alguna manera dice que él entendió que le estaban transmitiendo tranquilidad y que no le querían hacer daño, que lo que querían era ayudarlo y estudiarlo. Y entonces salieron del cuarto y luego volvieron a entrar otras 3 personas, pero ya con aspecto más humano. Él aduce o intuye que eran los mismos seres, solo que cambiaron su apariencia para que él no sintiera tanto temor. Y luego ya platica que anduvo caminando por la nave espacial y que pues casi acabaron de cuates, ¿no? Sí, con el tour, ¿no? Porque sí, hay muchas historias donde para evitar ese momento traumático de, según esto, una abducción, estos alienígenas cambian de forma para que fuera más familiar, para que no tuvieran miedo y todo. Pero también hay casos donde no sé si documentados o no, creo que sí, por ahí más o menos me acuerdo, que inclusive les tomaban muestras tanto de semen como de óvulos. Entonces, que tenían ciertas incisiones, y cuando iban al doctor, pues les preguntaron, oye, pues es que tienes esto o algo. O sea, ya con estudios más
pues más, que será, más científicos, pues comprobaron que algo les pasó, nunca pudieron saber qué es, pero sí hay documentados de ese tipo de cosas. Sí, Pero es muy conveniente que cuando te abducen, te estudian. Sí, los últimos 2 días son de tour por la nave, ¿no? O sea, te tienen que enseñar la nave y entonces mira, aquí está esto y esta es la cabina de pilotos, este es tu camarote, ¿no? Desde aquí se ve tu casa, etcétera, etcétera. O sea, eso es muy importante en las abducciones, porque si no, pues te están agarrando de conejillo de indias, ¿no? Por lo menos un favorcito que te hagan. Bueno, pero de hecho las abducciones son así, somos sus conejillos de indias. Sí, estoy jodiendo desde luego, ¿no? Por lo que dice este güey de que sí, entonces ya después lo pasearon por la nave. Pues sí, qué bueno, ¿no? Y seguramente hasta lo dejaron manejarla, ¿no? A veces date una vuelta, carnal, ándale. ¿No? Bombeale 3 veces y le sueltas y ahí arranca. Digo, en el mejor de los casos, ¿no? En el peor de los casos, pues ya no regresas. Sí, pero bueno, ¿cómo terminó la historia, Edgardo, entonces? Bueno, pues no terminó porque el señor Travis Walton sigue por ahí, se volvió hiper famoso, uno de los casos más importantes de abducciones, ha dado entrevistas, se han hecho películas, documentales, etcétera, etcétera, y poco tiempo después de su abducción, esto es una situación interesante, se descubrió él mismo que tenía algo injertado en el cuerpo, en la pierna. Y entonces se hicieron estudios y se hizo una biopsia, lo abrieron, le hicieron una pequeña incisión y efectivamente sacaron un dispositivo, una herramienta, un chip, no saben qué es, y no identificaron qué era, y lo tenía ahí injertado sin cicatriz. No había cicatriz, no había señales de ninguna operación quirúrgica. Pero había un objeto. Pero había un objeto. Qué miedo, porque seguramente se lo metieron por algún orificio de esos que tenemos nosotros los seres humanos. Investigue usted cuál, imagínese cuál, ¿no? Desde una oreja hasta el ombligo, el que quieran. Tenemos muchos agujeros en el cuerpo por donde le pudieron meter ese dispositivo, ¿no? Pero pues sí. Lo interesante es que no lo pudieron identificar y que quién sabe, no sabemos, como tú dices, por dónde lo metieron. Obviamente también hay detractores que dicen que no, que toda esta historia es falsa, que se debe a sueños y que puede haber muchas explicaciones, ¿no? Porque evidentemente en los últimos años pues ha vivido de esto y se ha vuelto una personalidad. Sí, pero ahí, como dices, tenemos pues toda la investigación policíaca, tenemos ahí a los cuates que estaban con él, o sea, de que desapareció. 5 días. Ese es un hecho. Exactamente. Eso es un hecho. Entonces, pues, algo de cierto habrá. No lo sé si lo inventaron entre todos o sabrá Dios y sabrán los extraterrestres, ¿no? Porque nosotros no sabemos nada. Qué bueno que lo señalas, Charlie. La investigación ahí está. Ese es un hecho duro. Y no lo han podido, y es un caso que no lo han podido tirar. Sí tiene muchos detractores, pero no lo han podido tirar. Como si se cayó, salvo tu mejor opinión, querido Edgardo, porque no sé exactamente en qué terminó. El caso de Billy Mayer, ¿no? Ese sí, al final dijeron que se lo inventó todo y que no era cierto lo que decía, que nada más hizo publicidad. Ganó muchísimo dinero Billy Mayer con entrevistas, con cosas. Un caso también a finales de los 70s, me parece, ¿no? Que un granjero que desapareció de su casa y después regresó y dijo, pues es que me abdujeron, me estudiaron, me operaron, fui raptado, me trataron muy mal y ya regresé. Estoy listo para darles entrevistas a todos de qué fue lo que me pasó. Sí. Y al final, pues nos quedamos en que el señor Meyer era un farsante que lo único que quería era lana y sí ganó muchísima lana dando entrevistas, escribió libros, y cobraba muchísima lana por una entrevista y al final, pues no tenía bases sustentables para sostener la experiencia que él contaba, ¿no? Sus dichos. Hay muchos casos que se han caído, pero también yo me pongo a pensar, una cosa de esas no es así nada más de que digas y ya te vuelves famoso, depende de muchos factores y tienes que armar todo un caso con algunas pruebas, por lo menos sembrar algunas dudas para que tengas cierta credibilidad y los medios se interesen en tu caso, ¿no? Claro. Sí, claro, porque tampoco digo, o sea, imagínate, tú dices, me abducieron, exacto, sí. Exactamente. ¿Y qué? ¿No? Ajá. O sea, ¿dónde están las pruebas? Ahorita, hoy por hoy, pues creo que ya hay más
hay más pruebas, pero también hay mejores formas de hacer falsificaciones, ¿no? O sea, la tecnología nos ha ayudado para lo bueno y para lo malo. Pero creo que antes era más fácil hacerse famoso o buscar esa fama con este tipo de cuestiones que son las abducciones, porque no había manera de comprobarlo. Ahorita todavía no hay, o sea, no existe manera de comprobarlo. Pero, pues ahorita creo que es más difícil salir en un noticiero que te pelen y decir, es que sí, tuve una abducción, ¿Por qué? Pues porque también están las películas y mucha gente se ha basado historias a través de las películas, ¿no? O sea, de hecho, otro de los casos que se cayó precisamente fue el de la familia McPherson, que fue una película, fue totalmente ficción, pero la dieron por una historia buena. Claro, porque también para vender más. Acuérdate que cuando tú vas al cine o ves una película, si al principio dice basada en hechos reales, ¡pum! Ya es otro tipo de expectativa la que tú tienes al momento que la estás viendo. Sí, pero es que deberían de aclararlo, porque si no pasa lo que sucedió, el famoso caso que conoce muy bien Charlie de Orson Welles en la radio. Sí, claro. Sí. No, eso es lo que consigues. Sí, ese estuvo. Para la gente que no sabe, mi querido Charlie, ¿cómo estuvo así rápido? Pues 1938, la 34, me parece 34, 38, por ahí en los 30s, Orson Welles tenía un programa de radio. El gran Orson Welles, cineasta, actor, director, productor. ¿Y tu amigo? Mi amigo Orson Welles, sí. Tenía un programa de radio, imagine usted, hace 90 años, lo que era la radio, lo que era la sociedad que escuchaba la radio y que daba por cierto todo lo que se decía. El señor Orson Welles se le ocurrió empezar a narrar La Guerra de los Mundos de su tocayo H.G. Wells, una obra que trata de una invasión extraterrestre. Entonces empezó él a leerla, empezó a dramatizarla y empezó a decir por la radio que ya venían los extraterrestres, que nos iban a matar, que ya estaban disparando, que corrían de sus casas, que todo el mundo se fuera, que todo el mundo saliera, que todo el mundo huyera. Y la gente que lo escuchó, pues lo hizo. Entonces empezaron a salir de sus casas, empezaron a agarrar sus coches, los que tenían, la gente empezó a caminar por la carretera con sus maletas, huyendo de sus casas. Y cuando se dieron cuenta de esto, le dijeron a Orson Welles que dijera en la radio que todo eso era mentira, que no era real, que él estaba haciendo una dramatización. Pero insisto, el radio estaba en pañales, el primer medio electrónico en la historia de la humanidad. La gente que lo oía, pues lo oía muy, muy feliz y muy convencida de que lo que estaba diciendo este güey era real, y se armó todo un borlote. Por ahí en YouTube está la narración original de La Guerra de los Mundos. Una joya. Del gran Orson Welles. Pero sí, eso es lo que sucede cuando no avisas qué está sucediendo. A estas alturas todavía hay muchas cosas así, muchos borregos, como les llamamos en la prensa, de esas noticias falsas que se dan como ciertas y que se crea un caos alrededor de ellas, ¿no? Sí, no, pero, o sea, deberían de escucharla, y actualmente todavía sí te ponen como los pelos de punta, porque te la va narrando y te la va describiendo tal y como es, pero pues así son algunas historias. De ahí crean pues mucha gente farsante sus abducciones, cosa que pues nada más querían fama, dinero y más, ¿no, mi Edgardo? Pero repito, o sea, para crear una historia así necesitas tiempo, dedicación, imaginación, toda una infraestructura pues mental y de hechos, ¿no? Porque no es así, como tú dices, que nada más digas, sí, tuve una abducción y punto. Mira, ahí la está poniendo Charlie. Ya, porque puede tener derechos de autor, mi querido Charlie. Y no nos vaya a saltar aquí una alerta el YouTube. Sí, con un pedacito se basta, ¿no? No sé cuánto tiempo sea, pero ahí nada más es para que escuchen ustedes la narración, un pedacitito. Esto es un pequeño fragmentito, como decía mi amigo, que sí era mi amigo, el gran Jaime Almeida, en su estudio 54, decía, vamos a ver un fragmentito de esta actuación de Elvis Presley, ¿no? Y ponía un pedacito.
Pero bueno, sí, nada más un pedacito para que oigan que Orson Welles en el 30 de octubre del 38 fue. Por ahí anda. Sí. Búsquenla. Oye, pero fíjate que yo estaba viendo el otro día, bueno, ya hace tiempo, un programa especial, bueno, no especial, pero... Oh, bueno, el otro día, bueno, ¿Lo no, viste, no? No, lo vi, Sí, no lo vi. Bueno, me lo contaron, bueno, no me lo contaron, sí lo vi. Oh, okay. No, es que estaba yo rememorando de entre todos mis recuerdos de... Bueno, en fin. A ver, otra vez, desde arriba. Un programa sobre alienígenas ancestrales de la AlienCon, que la hacen normalmente en junio. Este año va a ser en marzo, después de 2 años de la pandemia, por cierto, ya viene. Entonces están en la AlienCon, pero pasaron un pedacito en uno de los programas, cuando está ahí la gente, el auditorio, y están hablando precisamente de abducciones, y la gente empieza a contar y a narrar sus experiencias, y se estremecen y lloran, y les ves el miedo. Y recordé también una encuesta, unos números que sacaron, que en Estados Unidos, no recuerdo qué porcentaje, pero una gran mayoría de las personas creen en el fenómeno y tienen miedo de ser abducidas. Lo que pasa es que te pones a pensar y pues también la mente puede producir realidad las cosas que piensas o que imaginas. Sí, entonces las vives como reales. Esta que sigue es una duda razonable que no podemos contestar nosotros y supongo que la gente que nos escucha tampoco, pero yo se las pongo sobre la mesa. ¿Qué se necesita para ser abducido? O sea, ¿qué requisitos habrá que cumplir para ser un conejillo de Indias, para que te puedan estudiar? O sea, ¿qué debería tener ese sujeto escogido? ¿O te escogerán nada más al azar? Van con su nave y de repente se posan encima de una carretera y dicen, pues ese carrito, tráetelos. Yo creo que sí puede ser algo aleatorio. O te estudian desde antes y ya más o menos conocen tus hábitos y si eres sano o no eres sano. O hoy vamos a abducir y a estudiar a un güey que fuma muchísimo o un güey que es bien pedote o ¿qué? Yo creo, mi querido Charlie, que depende también mucho del caso, porque hay quien ha tenido, existen casos que han tenido varias abducciones. Entonces, es como si le dieran un seguimiento los alienígenas y lo están checando y se lo llevan para ver y etcétera, etcétera. Algunos hasta los curaron en algún momento, ¿no? Hay sí, casos efectivamente. Según ellos. Sí, claro, claro. Mira, y sobre eso, ahí les voy a contar. Una mujer afirma haber sido abducida por alienígenas en más de 50 ocasiones. Exacto. Y presenta moretones pues, como pruebas. Y pues a lo largo de la historia muchos han afirmado presenciar este tipo de cosas, ¿no? Incluso un secuestro por parte de estos alienígenas. Y esta chica, según informa el medio británico Daily Star, se llama Paula Smith, cuenta que su primer contacto con estos seres fue cuando era niña. Dice, la primera vez que vi una nave fue en 1982. Estaba sola en el bosque y estaba completamente en silencio. ¿Qué hacía sola en el bosque, niña? Bueno, pero bueno, continúa. Pero bueno, pudo ver lo que parecía una forma como de boomerang con un brazo extra. Cada brazo tenía una luz al final. Recuerda que tenía 2 luces a los lados. Una era azul y la otra verde. Pero pues ya no pudo recordar la tercera. Esta británica también comenta que desde entonces estas abducciones han seguido sucediendo a lo largo de los años. Ha experimentado 52 incidentes paranormales y dice que no hay ninguna advertencia y no puede intuir cuándo va a suceder. Simplemente pasa. Lo único que esta chica puede hacer es continuar pues con su vida cotidiana, porque si no, pues tendría como problemas ahí mentales, se volvería loca esperando o con el miedo. Y aún así recuerda que lo que vio en una de las naves fue que le mostraron como una presentación tipo diapositivas de un paisaje que tenía un río así largo, y aunque luego ese río se volvió negro, después el cielo azul se puso rojo, como rojo sangre, y de pronto se dio cuenta que era como una película sobre la Tierra
siendo destruida y esto puede ser cierto, por la codicia del hombre, ¿no? Entonces lo único que esta chica tiene como prueba son pues unos pequeños como moretones que afirma haber regresado también como con un hematoma triangular en la cara y huellas dactilares en el brazo. Eso es lo que esta chica se llama Paula Smith. 52 veces del 82 para acá. 53, ¿no? De hecho. 53 en 40 años. Más o menos. Uh-huh. 53 en 40 años, pues es casi un promedio de una vez por año, vamos a decir, ¿no? 1.2 veces por año, más o menos. Pero bueno, una vez por año van, pues, se la llevan, estudian, la regresan, ¿no? Sí, hay otros que solo los abducen una sola vez, y lo que también te iba a comentar, Charlie, hay quien esgrime la teoría de que la mayoría de los abducidos cuentan con tipo sanguíneo RH negativo, y esto viene a colación según los teóricos porque la sangre para ellos es muy importante y es un tipo de sangre que no se encuentra naturalmente en nuestra especie, que no sabemos de dónde viene, de qué antepasado primate, porque es una creación alienígena. Eso sí, también lo había escuchado. ¿Ustedes qué tipo de sangre son? Yo no tengo idea, me dijeron alguna vez, cuando nació mi hija, pero ahorita mismo no lo sé. Por ahí lo debo tener apuntado, no sé. Yo universal o positivo. Sí, yo creo que yo soy B positivo. Lo que sí es que lo que sí sé es que soy cero negativo, güey. Chistazo. Pero bueno, mira, chistazo. Creo que alguna vez tú lo contaste, Charlie, pero ahí te va. Se supone que hay unos indicativos de si tú ya fuiste abducido por extraterrestres. 1. Disminución del interés o placer por casi todas las actividades del día. Esto se da porque durante el contacto se supone que accedemos a conocimientos tan trascendentales que posteriormente nuestra vida es percibida como vacía. El 2. La pérdida o ganancia de peso significativa sin hacer ningún cambio en la dieta o patrón de ejercicio. Durante todo el proceso, nos nutren con alimentos modificados genéticamente que alteran la fisiología de nuestro aparato digestivo y nos cambia el metabolismo, ¿no? El número 3 son 8. El insomnio o hipersomnia en casi todos los días. Los extraterrestres tienen especial interés en estudiar y modificar las ondas cerebrales delta. Por ello es muy común que aparezcan problemas para dormir o que sintamos excesivo sueño durante el día. Ya valió, ¿no? Estado de ánimo deprimido. La mayor parte del día o casi todos los días, según nuestra juventud. También se puede traducir en irritabilidad. Y esto es un efecto rebote a partir de la felicidad que sentimos y pues no podemos recordar durante la abducción. Agitación o ¿cómo se puede decir? O estar como en un modo letargo del cuerpo. Y esto es debido a la falta de gravedad experimentada en su nave nodriza y pues nuestro cuerpo sufre problemas psicomotores. Fatiga o pérdida de energía, también sentimientos de que pues inutilidad o culpa, aunque no lo recordemos, pues a veces somos conscientes tanto de su capacidad tecnológica, o sea, ves tú las navesotas y dices, no, pues ya para qué estudio, ¿no? Y la otra, disminución de la capacidad para pensar o concentrarse, justo lo que tú comentabas, mi Edgardo, que de esta persona que según esto le hablaban sin hablar por medio de pensamientos, ¿no? Y también otro síntoma son pensamientos recurrentes de muerte. Sí. Yo creo que ese no tanto, pero pues hay gente que dice, chin, ya me abducieron y ya me voy a morir o algo. Es mejor morir. Me van a llevar, claro. Es mejor morir que estar en esta tierra llena de pecado, ¿no? Es que si lo piensas con esta tecnología mundana, por Dios. La idea es aterradora, ¿eh? La idea es aterradora de que estés completamente indefenso, que puedas estar en tu cama cualquier noche y llegue alguien, se pueda meter o te puedan sacar para hacerte
Pero que te saquen por la ventana, imagínate que Cosas, se metan algo por ¿no? la puerta, ya valió madre. No, bueno, no, me estoy refiriendo a alienígenas, ¿no? Obviamente. Sí, Pero no. estás en completa indefensión porque, pues, al parecer para ellos no hay paredes, no hay tiempo, no hay obstáculos, ¿no? Y puedes ser secuestrado, digámoslo, en cualquier momento, en cualquier parte, por alienígenas. Y hay que... Y finalmente eso es una abducción, perdón, Charlie, es un secuestro. Sí, 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 claro. sí. Y hay que recordar, no hay que dejar de lado antes de irnos, a los hombres de negro. Los únicos originales hombres de negro. No los de Will Smith y Sí, no. Tommy Lee Jones, porque eso ya es una adaptación. Eso es una caricatura. Es una caricatura. De hecho, está basada en una historieta. Exacto, es una cosa muy rara ahí que hicieron. Los originales hombres de negro llegan después de la abducción, hasta donde se sabe. ¿No? Son unos tipos grandotes, delgados, vestidos completamente de negro. Will Smith traía su camisita blanca. No, estos güeyes andan completamente vestidos de negro. No se les alcanza a ver la cara, sin embargo se dice que tienen rasgos orientales. Correcto. Traen un sombrero. Y esos llegan amablemente a tu casa a decirte que no digas nada de lo que no te borran la memoria, como Tommy Lee Jones, insisto, hay que separar ese concepto totalmente, pero amablemente te piden que no digas nada de la experiencia que acabas de pasar, porque no es conveniente para ti ni para tu familia. Y entonces si algo dices, pues regresan y te ponen unos chingadazos y acaban contigo, etcétera, etcétera. Por eso digo que amablemente te piden que no digas nada y siempre están al pendiente de ti. Ese es el trabajo de los hombres de negro reales, los que conocimos antes de que saliera la película, porque insisto, la película sí vino a desvirtuar todo este asunto, y ahorita si tú buscas en internet hombres de negro, invariablemente te va a salir Will Smith y tienes que hacer una investigación más a fondo en otras páginas, en otros lados, para saber realmente qué eran los hombres de negro. Pero eran estos que siempre tenían que ver con los contactos cercanos del tercer tipo, como dijo Spielberg. Ya cuando tenías un contacto de ese tipo, una abducción, alguna cosa de esas, los hombres de negro te contactan y amablemente, y amablemente estoy diciéndolo con sorna, desde luego, amablemente te piden que no digas nada porque tu vida corre peligro. Entonces por eso la gente que es abducida invariablemente calla y no dice nada. A mí cuando supe de los hombres de negro en algún momento sí me daba terror encontrarme un tipo que su simple descripción te asusta, ¿no? Es que todo te da terror, mi Charlie. Eso sí me da miedo. Terror, el fantasma, terror. Un tipo de 2 metros, vestido completamente de negro, medio oriental, flaquito, con su sombrero, que llegue y te diga, bájale de huevos. Que te diga, Charlie. Exacto, Charlie. Ha sido nominado. Sí, no. Pero bueno, no quería yo dejar de lado a los hombres de negro que siempre tienen que ver con las abducciones, ¿no? Con los contactos. Es un elemento también fascinante que merecería un programa completo. Nada más que sí hay que buscarle, porque como tú dices, todo se desvirtuó y hay Estaría que ir más increíble a hacer un profundidad. programa de los hombres de negro sin mencionar las películas. Exacto. Por Dios, sí, claro. Oye, y bueno, ya otra vez retomando el tema ya para irnos, mi querido Edgardo, ¿tú sabes qué tipo de abducciones existen? O sea, ¿cuál es el nivel de las abducciones? Tú debes de saber más que este bar que estamos aquí, ¿no? Así como una clasificación. Como una clasificación, porque no hay como tal, pero creo que sí debe de haber como algo que te diga, bueno, los vi, te visitaron, hicieron experimentos, no, te llevaron a otro lado. Fíjate que yo tenga conocimiento, no, porque efectivamente casi siempre es lo mismo. Te abducen y pues son experimentos o te estudian y te regresan, ¿no? ¿Y cuántos habrá que no regresan? Esa es una buena pregunta, porque pues no, nunca lo vamos a saber. Así es. No, bueno, quién sabe, porque sí, la familia y los conocidos deben de denunciar la desaparición, ¿no? Pero de las desapariciones que existen en el mundo no sabemos si algunas tengan que ver con alienígenas y a lo mejor por eso no se encuentran a esas personas. ¿Quién sabe? Sí, no, quién sabe. Jamás lo sabremos. Pero fíjate, bueno, ya vámonos, ¿no? Porque ya nos extendimos un poco. Solo me gustaría irme con otro caso.
pero pero traigo dos. Échate los dos, hombre. Échate los dos, no pasa nada. No nos dejes picados. Oye, pero también, digo, échatelos así rapidín, pero también alguna película que tú digas, tú como investigador, híjole, esta película como que iba bien y de repente toda se desvirtuó e hicieron muchas tonterías. Es Hombres que sabes de que negro. Sí, no, esa. Yo cuando la vi anunciada, la primera dije, wow, Hombres de Negro. No, pero esa es palomera. No. Estoy hablando en serio. O sea, yo cuando oí que iban a hacer una película que se iba a llamar Hombres de Negro con Will Smith y Tommy Lee Jones, dije, wow, o sea, esto va bien. Por la información que yo tenía que les acabo de compartir de los Hombres de Negro. Ya cuando la vi dije, esto es una caricatura, como dijo Edgardo. Entonces, pero bueno, eso fue antes de ver la película. Tú te refieres a una película que ya te sientes y ya la veas y digas, wow, qué bien va, y de repente, híjole. Que pueda ser catalogada como casi como de culto sobre el tema de las abducciones. Es que fíjate que no, o sea, hay algunas películas relacionadas con todos estos temas, pero son o desconocidas o muy difíciles de ver y generalmente son de bajo presupuesto. No sé por qué los estudios no se meten a estos temas cuando están de moda y cuando podrían ser grandes hitazos y éxitos de taquilla, pero casi no se meten, por ejemplo, con abducciones, con reptilianos, con hombres de negro, con ciertos temas no los explotan cinematográficamente, no lo sé por qué. Sí hay varias películas, pero repito, son difíciles de encontrar, de bajo presupuesto, no muy conocidas. Bueno. Por ejemplo, ese de la familia McPherson, ¿no? Que se vendió como un caso real y ya después se supo. Hay una que se llama precisamente Abducidos, que es como la más famosona, y algunas otras por ahí, pero sí no es tan fácil encontrarlas. Pues vamos con tus casos entonces, querido. Bueno, otro de los casos famosísimos, yo creo que a la par de Travis Walton, es el caso de Vilas Boas, Antonio Vilas Boas, allá en Brasil, que era un granjero que trabajaba de noche para evitar el calor del día. Y entonces, una de estas noches, para ser precisos, ¿cuándo fue? Déjame ver porque no recuerdo la fecha. El 16 de octubre del 57. Estaba trabajando allí en el campo y de repente pues vio unas luces en el cielo, se fueron acercando poco a poco y vio pues que era un objeto discoide del cual se bajó un ser alienígena de más o menos 1,50 m que describe como lo que ahora conocemos como los grises, y después otros dos, y a la fuerza se lo llevaron y lo subieron a la nave. ¿Qué sucedió? Lo desvistieron, lo llenaron de gel, todo el cuerpo, un gel, como que lo sanitizaron, digamos, y lo dejaron en un cuarto. Posteriormente entra una mujer alta, desnuda, muy frondosa, de cabello largo, rubio, pero el vello de axila y púbico de color rojo. Y entonces se le acerca y pues sostienen relaciones sexuales. Pero dice que él, en cuanto la vio, pues inmediatamente se sintió atraído hacia esta mujer exuberante. Tuvieron relaciones sexuales y sí, perdóname. La describen como tipo nórdica, ¿no? Ajá. Y cuando terminan, bueno, en ningún momento hay besos ni nada. En cuanto terminan, ella lo aleja, se frota el vientre y señala hacia arriba, como dándole a entender que el fruto de esa relación o que su hijo iba a ser criado en el espacio. Y se va. Y entonces dice que él se sintió, pues ahora sí que utilizado como un objeto sexual y lo regresaron a su granja. Y pues es uno de los casos muy, muy emblemáticos. Y ahora sufre porque tiene un hijo intergaláctico que quién sabe en qué galaxia vivirá. Sí. ¿No? Sí, exacto. Pero lo menciono porque es chistoso, porque muchos casos de abducciones sí tienen que ver con el sexo. Sí. O que sacan muestras de semen, o que los obligan a tener relaciones sexuales, o que embarazan a mujeres, o en este caso tienen que embarazar a alienígenas. No sé por qué, es una cosa muy recurrente en los casos de abducción,
pero Antonio Villas-Boas es de los más emblemáticos del mundo y curiosamente sucedió en Brasil. Y por otro lado tenemos el caso de Linda Napolitano, que es también famosísima. Esta historia comienza cuando Bob Hopkins, que es un especialista en ufología y abducciones, publica su libro Intrusos, y posteriormente una de sus lectoras, llamada Linda Napolitano, le envía una carta tras leer su libro, recordando que 13 años antes había sufrido una cirugía nasal, pero afirmaba que nunca necesitó de este tipo de cirugía y que no recordaba haberse sometido a tal operación. Tras una reunión con este escritor Hopkins, Linda comienza a asistir a reuniones de grupo de apoyo para personas abducidas. En un examen de rutina, un objeto metálico le es descubierto dentro de la cavidad nasal y se le hizo una radiografía. 2 semanas después sufre una hemorragia nasal grave durante toda la noche y se comprobó que en la radiografía nueva ya no estaba el objeto metálico en su nariz, aunque sí había marcas de un implante. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? Esto ya es posterior. Anterior a esto, lo que sucedió con Linda Napolitano es un caso también muy extraño y que saltó a la fama en todos los titulares de Estados Unidos, porque ella vivía en Nueva York. Aquí sí estamos hablando de una ciudad. Fue abducida de un edificio en la Gran Manzana, el 30 de noviembre de 1989. Y lo que pasa es que Linda afirma que estaba dormida en su cama y de repente vio unos seres humanoides en la ventana y entraron y se la llevaron en un rayo de luz, como muchas abducciones, y se volvió muy, muy importante el caso. Pero lo interesante también es que hubo testigos, y no cualquier testigo. Se trataba de 2 agentes de la CIA que supuestamente iban transportando en ese momento o escoltando a un alto funcionario del gobierno, llamados estos agentes Richard y Dan. Y entonces cuando iban cruzando por el puente en el coche, que iban escoltando a este funcionario, que no querían revelar quién era, de repente las luces del coche y el motor se apagan, quedan ahí parados y ven todo lo que sucede con Linda. La ven como está levitando y saliendo de la ventana de un edificio del 12º piso y que se introduce en un objeto, en un platillo volador, y se aleja. Posteriormente se da a conocer que la figura política que estaban acompañando o que iban escoltando eran nada más y nada menos que el secretario general de la ONU en ese entonces, Javier Pérez Cuéllar. Ahora, lo que sucede también, para más sorpresa en este caso, es que surge una nueva testigo que también estaba en el coche cruzando el puente y se para porque todas las luces y todo se apagó, ve el disco en el cielo y también ve a Linda levitando y yéndose hacia el platillo volador, y luego se aleja a una gran velocidad. Entonces, todo esto, el caso es muy interesante por las características, por los testigos y porque tiene también una intriga ahí del gobierno, porque se han manejado muchas teorías, pero es uno de los casos, pues hasta el momento se cree que de los más fundamentados por la aparición de testigos, ¿no? ¿Y qué testigos, además? Exacto. Efectivamente. ¿Y qué pasó con Linda después? O sea... Pues ha tenido, ya saben, pesadillas, dio entrevistas, se han hecho reportajes, testimoniales, y ahí está, hasta donde yo sé, sigue viva. Ok, este es un caso bien interesante, qué bueno que no lo dejaste de lado y qué bueno que no lo compartiste, porque yo no lo conocía, pero sí es bien, bien interesante. Como dices tú, en pleno Nueva York, caray, con tráfico y todo, que te saquen de un piso 12, pues sí, también los extraterrestres tienen sus métodos, ¿no? Ellos sabrán. Sí, lo que pasa es que también ahí podríamos pensar que quizá es sospechosa la intervención de los testigos de la CIA, porque al principio ellos se reportaron, le mandaron una carta a este ufólogo, Hopkins,
presentándose como, me parece que era como policías de la calle o algo así, pero él intuyó que eran agentes de la CIA, luego ya se fue confirmando, salieron a la vista, no querían hablar, pero luego sí, luego uno de ellos me parece que secuestró a Linda y estaba obligándola a que desmintiera su versión, ¿no? De que él decía que era un fraude. Entonces también hay muchas cosas extrañas que podrían prestarse a suspicacias. No, porque no podemos tener la seguridad, hasta donde yo sé, no hay un caso documentado y fundamentado 100% que podamos decir sí existe y fue una abducción, ¿no? Ni lo Siempre habrá. ni lo habrá. Esperemos que sí, mi querido Charlie, esperemos que llegue un momento que haya suficientes pruebas, si es que existe este fenómeno, que podamos decir a ciencia cierta, ok, esto es real, sí existe. Exacto. Por lo Esperemos pronto que salga. no lo tenemos. Exactamente. Sí, no. Y por lo pronto, pues nosotros nos vamos, queridos compañeros. Vámonos. Nos quedamos todavía con mucho en el tintero, pero pues ya después seguiremos platicando de todos estos asuntos. Por lo pronto, mi querido Charlie, muchas gracias por haber compartido con nosotros este espacio, estos micrófonos. Gracias a ustedes. Suscríbanse, por favor, al canal de YouTube, al de Grupo Fórmula, también al de nosotros, Fórmula del Misterio, en YouTube, búsquenos. Estamos creciendo. Y sobre todo, suscríbanse, denle like, activen la campanita y comenten aquí abajo, por favor, si tienen algún caso de abducción, algo que ustedes sepan, que hayan oído. Si usted fue o es un abducido también, comente aquí abajo qué le parece, de qué quiere que hablemos. Todo lo leemos, todo lo contestamos, estamos al pendiente. Gracias y nos vemos la próxima. Así es, mi querido JC, un placer compartir contigo estos micrófonos, estas historias y estos misterios. No, hombre, muchísimas gracias, mi querido Edgardo. Espero que se hayan entretenido un ratito con nosotros y que este tipo de temas pues también les ponga esa semillita del misterio para que sigan investigando y nos manden también sus comentarios. Muchas gracias, mi querido Edgardo. No, pues gracias a ustedes, un placer como siempre tener esta válvula de oxígeno en la semana. Nos vemos el próximo jueves en el Notimisterio y nos mantenemos en contacto en el Twitter, @Fórmula Misterio. Soy Edgardo Morones y esto fue nuestro episodio temático, Fórmula del Misterio. Nos vemos la próxima.